Ok, niños, bienvenidos a esta clase de Ciencias Naturales de hoy, 27 de octubre del año 2021. Vamos a trabajar en las páginas del libro, ¿verdad? Ya les voy a indicar, a pesar de que ya les digo las páginas, son las páginas 144 y 145 de su libro de Ciencias Naturales. Entonces tienen que tener ya sus páginas del libro, 144, ya que es la página que vamos a trabajar, 144 y 145. Listo, entonces vamos a, voy a compartir pantalla con ustedes para poder hacer las actividades del libro. Déjenme poner por acá esto. Muy bien, entonces dice aquí la primera pregunta. Explica con tus propias palabras los siguientes términos. Compuesto químico. Entonces vamos a pensar en qué es un compuesto químico. Entonces vamos a ver. ¿Quién se acuerda qué es un compuesto químico? A ver, alguien que lo diga. ¿Qué es un compuesto químico? Una Dice, sustancia una sustancia, pues muy bien, es una sustancia. ¿Qué más? radioactiva. No, radioactiva no siempre. Es un compuesto es una sustancia que resulta, ¿verdad?, de la unión de dos o más elementos químicos. Entonces, ¿qué es un compuesto químico? Un compuesto químico es la sustancia que resulta de la unión de dos o más, dos o más elementos químicos. Eso es un compuesto químico. Entonces, es la sustancia que resulta de la unión de dos o más elementos químicos. Y eso lo vamos a poner ahí. Es la sustancia que resulta de la unión de dos o más elementos químicos. Ok, la siguiente dice que es la electronegatividad. ¿Qué será la electronegatividad? ¿Qué es no le parece que alguien está diciendo algo, pero no se entiende? Todo eso está en el libro. En la página 137 ustedes pueden encontrar la respuesta. La electronegatividad en la página 137 dice que es la capacidad de un átomo de traer electrones al formar un enlace químico. Eso es la electronegatividad. Es la capacidad de un átomo de atraer
electrones al formar un enlace químico. La próxima la encuentran ustedes. Así nos demoremos un año. ¿Qué es una molécula polar? Está en la misma página. ¿Qué es una molécula polar? A ver, en el mismo libro, en la misma página 137, está lo que les estoy diciendo. Alguien que le encuentra me dice. El agua H2O. ¿Pero qué dice de las moléculas polares? ¿Qué dice? Las moléculas polares son aquellas. Las moléculas polares son aquellas que están formadas por átomos de diferentes elementos y además no son simétricas. Ok, entonces eso. ¿Qué son? Son aquellas Que están formadas por átomos. que están formadas por átomos de diferentes elementos. Y son simétricas, ¿verdad? Entonces, como dice ahí, molécula polar. Son aquellas que están formadas por átomos de diferentes elementos y son simétricas. Pero también dice que hay una molécula apolar. En la misma página está lo que es la molécula apolar. ¿Quién encuentra? A ver, vamos, encuéntrenlo. Una molécula es apolar. ¿Cuándo? Entonces, busquen en el libro, en la página 137. Una molécula es apolar cuando está formada por átomos del mismo elemento. Ok. Entonces, una molécula es apolar cuando solamente, ¿quién es que está hablando? Creo que es Génesis, ¿verdad? Sí. Otra bien, hay otros niños. Cuando está formada. Aquí he visto participar a Ariana y a ¿cómo es? Y a Tamara, que hablo, y a Génesis. Que estábamos diciendo cuando está formada por átomos cuando está Del mismo formada elemento. por átomos del mismo elemento. Ok. Cuando está formada por átomos del mismo elemento. Decimos que una molécula es apolar. Muy bien. Entonces ya tenemos los conceptos de cada una de ellas. Me avisan cuando te la copien, por favor. Escriban rápido para poder pasar a la siguiente pregunta, que es la pregunta número 2.
¿Ya copiaron? Voy por la última. ¿Ya lo copiaron? Yo ya lo copié. Ok, niños, ya terminaron esto de aquí para poder borrar y pasar a la siguiente pregunta. Ya terminé. Todos. Quiero saber si alguien no ha terminado. Si no ha terminado, me dice, no, Miss, no he terminado, no borre, por favor. Espera un ratito. No, todos terminaron. ¿Sí? Sí. Una. Ok, entonces se borra. Ok, vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, indica si las siguientes moléculas son polares o apolares. En esto sí creo que vamos a tener que consultar con internet, con nuestro amigo Google, porque esto es un poco, nosotros no somos químicos. Entonces vamos a consultar si el trióxido de azufre es una molécula polar o apolar. Entonces vamos a poner aquí. Era el trióxido, ¿verdad? El trióxido de azufre es polar o apolar o aquí. Es polar. Es polar. Ya. A ver, aquí dice, pues déjenme poner para acá esto. El dióxido, no, aquí dice el trióxido de azufre es polar, sí. Presenta enlaces polares. Ok, entonces, ¿dónde estaba? Acá está. Entonces, alguien decía por ahí, es polar, es polar. ¿Quién era? Yo, Yair. Ah, ya, Yair, ok. Es polar, es polar. Ok, vamos a ponerle bien Yair. Polar. Perfecto, déjenme hacerla más pequeñita. El cloro. Es apolar. Ahí tengo que- Es apolar. ¿Ya investigaron? Es apolar, sí, Es Miss. apolar. Apolar. Ok, vamos a ver el cloro. No me creen, dicen. Sí, El miren. cloro, no veo. Es una molécula apolar. Muy bien, chicos. Están pilas ahorita. Se bajó. Ok. Apolar era, ¿no? Sí, Miss. Ok. La otra que dice el dióxido de carbono es Polar. Polar. ¿es polar o apolar? Yo me parece que por Es ahí polar. polar o apolar. ¿Ya? Miss. Unos dicen Apolares. polar y otros dicen apolar. ¿Cuál era el Polar. dióxido? ¿Cuál era el dióxido? Dióxido Dióxido de carbono. Aquí está el dióxido de carbono. Es su representación a pesar de ese. Polar. A ver, ¿qué dice? El dióxido de carbono, también denominado gas carbónico, hidrocarbónico, es un gas cuyas moléculas están compuestas de 2 átomos de oxígeno y 1 de carbono. Su fórmula química, su representación estructural, es una molécula lineal y no polar, a pesar de tener enlaces polares. Entonces es Apolar. apolar. Muy bien. Apolar. Es apolar. Esa es la No, que- es que estaban entre, unos decían apolar, otros decían polar. Ni yo la Es leí, por eso dije apolar. apolar. Aquí está, apolar. Vamos a ver la que sigue. El agua. Polar. Polar.
¿El agua qué es? Polar. Polar. Ok, verán, Sí, confío en polar, ustedes. polar. Sí, Miss, el Polar. agua polar. Muy bien. ¿El ozono? Apolar. ¿Ya investigaron ustedes? Qué bien. Apolar. Apolar, perfecto. La que sigue es el oxígeno. Ese es polar, mi. Polar, ahí empezó. Unos dicen polar y otros dicen Es apolar. apolar. Ahí Es sí. apolar. Pero Es otros apolar. dicen polar, entonces vamos a tener Es que... A ver, Polar. Y le ha puesto $1000 a que es apolar. no, yo no he puesto. No estoy segura, no he puesto. Digo $1000. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Polar. No. Oxígeno. 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 El oxígeno. El oxígeno. El Solo oxígeno el de oxígeno. carbono, Miss. Un ejemplo de molécula apolar. Es apolar. Apolar. No es polar, es apolar. Me dice que es apolar. Muy bien, chicos. Entonces tenemos ahí polar, apolar, apolar, polar, apolar, apolar. Más hay apolar que polar. ¿Ya lo tienen? ¿Ya los tienen todos para borrar? La última, que es la que me gusta. ¿Todos tienen ya esto? Porque pueden ir contestando con todos. Si lo tiene Tamara, Génesis, Ariana, Yaret, perdón. Yair. Sí, todos tienen. Ok. Bien, Sí, yo sí lo tengo. Se borra. Muy bien. Listo, chicos. Entonces, la siguiente hoja. ¿Verdad? La siguiente hoja la vamos a hacer el día viernes. ¿Ok? Ahorita no, la vamos a hacer el día viernes. Voy a dejar de compartir pantalla. Y esta ha sido nuestra clase de hoy. No, el día viernes que hablo mañana. Mañana es que tienen ciencias, ¿verdad? No el viernes, mañana. Mañana terminamos. Sí, Mañana es sábado. Mañana es jueves. Mañana es Sábado. Se sábado. está yendo rápidas la semana. Ok, No, para mí está lentísima. mañana jueves terminamos la siguiente página, ¿ok? Entonces, listo chicos, esta ha sido la clase de Ciencias Naturales de hoy.